Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 265 del Grupo de Interés Cultural de Sejimín, citada para el martes 1 de julio a las 6 de la tarde. Fotoprotección, lo que necesitamos saber. Hoy tenemos invitadas a la doctora Marta Balbuena Mesa y Sandra Mudby Arenas. La doctora Marta Balbuena es médica de la Universidad del Rosario. Se formó como dermatóloga en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta con la Universidad Javeriana y actualmente es la coordinadora de la unidad de fotodermatología de este prestigioso Centro Federico Lleras Acosta. Es docente e investigadora. La doctora Sandra Mudby Arenas es médica de la Universidad del Norte, dermatóloga del mismo programa, maestría en epidemiología clínica en la Universidad Javeriana, docente, investigadora y actualmente ejerce en la práctica privada. Nuevamente, muchas gracias a las doctoras Balbuena y Mudby por acompañarnos en este excelente conversatorio con este tema tan importante como es la fotoprotección y con algo muy práctico que es lo que necesitamos saber. Bueno, doctoras, gracias nuevamente y les dejo las palabras que ustedes son hoy las dueñas de este conversatorio. Gracias a todos los asistentes. En este momento ya tenemos 20 personas conectadas directamente, más los acompañantes, y no sé si habrá ya también alguien por YouTube. Entonces, doctoras, tienen la palabra y gracias por la compañía. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco también mucho a la doctora Sandra Mubdi, porque la verdad, pues no pertenezco pues a Sesimín ni a Colsanitas, pero me gusta mucho poderlos acompañar, sobre todo en un tema que para nosotros es súper importante. Entonces, una de las motivaciones para dar esta charla y para lo que hacemos nosotros día a día es que para todos no es desconocido los cambios que ha habido en cuanto a lo que es el calentamiento global. Esto es una imagen de los cambios hasta el 2024 en que hay aumentos de la temperatura en diferentes partes del mundo que oscilan entre 1 grado y 6 grados, sobre todo a nivel de los polos, y esto hace que los índices de radiación ultravioleta también aumenten a la luz de que ya se encuentran algunos agujeros en la capa de ozono, especialmente en los polos, que si bien uno diría pues estamos lejos de los polos, pues todo viene cambiando y las condiciones atmosféricas también, los vientos, la nubosidad, todo lo que está haciendo que tengamos una mayor exposición a la radiación ultravioleta. Quería aclarar o recordarles algunos conceptos básicos sobre la radiación solar. Recordar que la radiación solar viene en forma de ondas, o es una diferentes longitudes de onda que tienen una frecuencia y una amplitud diferente, y recibimos lo que es radiación ultravioleta, que está conformada por lo que es la UVA, la UVB, la UVC, pero también del sol recibimos luz visible y radiación infrarroja. Esto es un gráfico para mostrar que la UVC en general es prácticamente filtrada por la atmósfera, aunque hoy por hoy, con todo lo que está sucediendo en cambio climático, pues ya se reportan algunos pequeños orificios por donde penetra, y el problema es que la UVC
tiene unos efectos importantes, pues es una radiación germicida, pero que también puede inducir carcinogénesis. Tenemos la UVA, que penetra la atmósfera completamente. La UVB alcanza a penetrar, Perdón, es que no están pasando las diapositivas. o sea, ¿están viendo aquí la diapositiva o no? Una que dice fotoprotección, lo que debemos saber. Ah, no. Es la No, única. Y no está en grande, está, si quieren, miremos. tan raro, porque Aquí. aquí la vemos grande, Ok. pero no. ¿Aquí la ven? Hay que ponerle en modo presentación. Estamos en modo presentación. Está en Y modo ahí dice que presentación. estamos compartiendo pantalla. Sí, ponle en modo presentación. Pues está en modo presentación. Tan raro. Porque no han pasado de la primera. Qué raro, y nosotros no, porque no encontramos Camilo. Camilo. qué está pasando, porque Ahí vemos una segunda, pero me gustaría que se viera en grande, que tomara toda la pantalla. ahí toma toda la pantalla. No, No sé Es por que qué. dice que no toma toda la pantalla para ellos. Dice que la ven, pero en pequeño. eso ahí, abajo a la derecha donde está como el Pero ahí televisorcito. lo pusimos, ellos dicen que no ven toda la pantalla. Allá. Yo por lo menos no, no sé, Luis Guillermo, ¿tú cómo la ves? No se ve en modo Pero no está la presentación. pantalla completa. Comparte la presentación en PowerPoint. Muy bien. Así ya. Ahora sí. Revisa. No. Share, pero te va a compartir. Presenta la presentación. ¿Dónde está eso? No, te va a poner. A ver si la ven entera. Acá. Ahí ya te llega todo esto que muestra acá. Ahora sí está viendo. se ve completo. Ahora sí se ve. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Ay, bueno. Sí, ahora sí, muy bien. Porque ellos ponen todos lados. Esto queda tan- Ay, perfecto. Y aquí, ¿cómo bajo esto? Aquí, ya. Esto era lo que les mostraba sobre el aumento de las temperaturas en el mundo desde pues, del 51 en adelante, que hemos tenido unos cambios muy drásticos. Y ahora me paso. Y ahora no está pasando. Y lo Y que pasó. ahora sí. Sí, sí, ya pasó. Perfecto. Entonces, lo que les comentaba es que recibimos radiación ultravioleta, que es la UVC, la UVB y la UVA, que la UVA pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie terrestre tal cual se emite del Sol. La UVB, la atmósfera la atenúa, pero obviamente llega a la superficie terrestre. Y la UVC es prácticamente completamente filtrada, aunque pues hay algunos agujeros ahora en que alcanza a penetrar en los polos. La luz visible y la radiación infrarroja, que también provienen del Sol, pasan directamente en la atmósfera y llegan a la superficie de la Tierra. Es importante recordar que esas diferentes radiaciones que tienen una longitud de onda, cada una de ellas diferente, van a tener una penetración en la piel que también es diferente. La UVB llega hasta la epidermis, hasta la epidermis y penetra hasta la dermis superficial, mientras que la UVA puede llegar incluso hasta la dermis profunda, y lo que son las radiaciones visibles e infrarrojas son capaces de penetrar incluso hasta el tejido celular subcutáneo. Esta es una gráfica para contarles que la radiación ultravioleta que nos llega es alrededor de un 9%, luz visible un 41% y un 50% de radiación infrarroja.
Las radiaciones se miden, o sea, por nanómetros. Los nanómetros para la UVB van entre 290 y 320, para la UVA de 320 a 400, mientras que ya luz visible tiene un espectro mucho mayor hasta los 760 y mucho más arriba va la radiación infrarroja. Recordar que a mayor energía de las radiaciones es menor la penetración. Entonces, por ejemplo, la UVC, que la filtra de la atmósfera, no va a penetrar en la piel. La UVB pues tiene una penetración menor, la UVA mayor, pero en cuanto a la energía, entre más grande sea, menos penetra, y entre menos energía hay mayor penetración. Por eso la luz visible y los infrarrojos que tienen menor energía tienen mucha mayor penetración. Y aquí para recordarles las capas de la piel y hasta dónde está llegando la radiación visible. Es importante hablar de que hace ya bastante tiempo se ha definido lo que son los índices de radiación, el índice de radiación ultravioleta, que es la medida de la intensidad de la radiación que llega a la Tierra y que tiene impacto sobre los seres vivos y específicamente en la piel. Esto se ha clasificado en índices bajos, en índices moderados, altos, muy altos y extremos. Y si nosotros vemos, pues nosotros estamos localizados en el Ecuador y regularmente tenemos índices entre muy altos y extremos, lo que hace que sea muy importante el conocimiento y el ejercicio de la fotoprotección en nuestro país. Esto es un mapa, es un poco viejito, no encontré uno mucho más reciente, en que nosotros tenemos índices que si ven siempre van en muy altos e índices extremos a la luz de que estamos localizados en el Ecuador y por ejemplo en Bogotá, por la altura, tenemos unos índices de radiación mucho mayores. Ya entrando como un poquito en el tema sobre lo que hace cada una de las radiaciones, la radiación ultravioleta B, que es el 5% de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra, es una radiación que se afecta por la latitud, o sea, en el Ecuador pues recibimos mucho más UVB que hacia la zona de los hemisferios norte y sur, se afecta por la hora del día, es mucho más intensa entre las 10 y las 3 de la tarde y se afecta con condiciones meteorológicas como la nubosidad, el viento. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque ella, por ejemplo, la filtran completamente las ventanas. Si uno va en un carro con las ventanas cerradas no penetra UVB, pero sí está penetrando otro tipo de radiación como la UVA, la visible y la infrarroja. Es filtrada en gran parte por las nubes, pero no completamente. Entonces, por eso uno se puede quemar incluso con la luz de un día que esté nublado. Que es muy importante la radiación ultravioleta que induce la producción de vitamina D, con la importancia que tiene para nosotros en cuanto a la salud del hueso, el comportamiento del sistema inmune, todo lo que es diferenciación celular e inhibición de carcinogénesis. Entonces, por eso, pues para nosotros es muy importante no tampoco satanizar la exposición a la radiación, sino hacerlo de la manera adecuada. La radiación ultravioleta es capaz de inducir mutaciones en el DNA y no siempre el organismo es capaz de reparar esas mutaciones, por lo que podríamos, pues es lo que vemos y es que lleva al desarrollo de cáncer de piel. Uno de los efectos más frecuentes de la radiación ultravioleta, que son efectos agudos, son las quemaduras solares, el engrosamiento de la piel. Cuando uno recibe sol, regularmente se produce engrosamiento, sobre todo en la capa córnea de la piel, que es la capa más superficial. Puede generar bronceo, pero bronceo tardío. La radiación ultravioleta es capaz de inducir inmunosupresión y esto está asociado al desarrollo de cáncer de piel. Pero es importante saber que la inmunosupresión, la naturaleza no la hizo pues para que el sol hiciera que nos diera cáncer de piel, sino también esa inmunosupresión nos protege de muchas de las enfermedades autoinmunes.
Tenemos por otra parte la radiación UVA. La UVA va entre 320 y 400 nanómetros y desde hace ya varios años se ha clasificado en dos tipos, en UVA1 y en UVA2. La UVA2 es la UVA que se considera más corta, es más cercana a la UVB y tiene efectos similares a la UVB, mientras que la UVA1, que también se llama UVA larga, tiene unos efectos diferentes a lo que es la radiación UVB. La UVA es el 95% de la radiación que nos llega y de esta el 80% hace parte de la UVA1. Es capaz de pasar a través de las ventanas, de las nubes, penetra mucho más profundamente y tiene poca variación con condiciones meteorológicas, con la latitud, la época del año, la hora del día. Es por eso que en los últimos años se le ha dado mucha importancia en pues, por sus efectos biológicos, además de la UVB, porque la UVB se conoce desde mucho más tiempo todos sus efectos y más en lo que es inducción de carcinogénesis. La UVA penetra 5 veces menos en la epidermis de las pieles oscuras que en la piel clara. Entonces, por eso siempre decimos que los pacientes con piel o las personas con piel oscura tienen como una fotoprotección natural frente a la luz del sol. La UVA actúa se absorbe a través de cromóforos como el mismo DNA, las porfirinas, los carotenos, y producto de esa interacción se van a generar radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres de oxígeno van a tener unos efectos biológicos a nivel de la piel, sobre todo en lo que es la matriz extracelular, alterando la formación del colágeno por acción en las metaloproteinasas, lo que hace que se altere la fibronectina, que se altere la elastina, toda la matriz colágena, lo que lleva al fotoenvejecimiento, que es un efecto no deseado pues, como cambio en la piel. La UVA, sobre todo la UVA1, induce también pigmentación en la piel, puede producir inflamación que parte del eritema, produce eritema mucho menos que la UVB, pero también va a producir citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, y puede también hacer alteraciones de la respuesta inmune. También está involucrada en la inmunomodulación e inmunosupresión y se suma a la UVB para producir alteraciones que pueden llevar a mutaciones del DNA y efecto en cáncer de piel. Todas estas alteraciones como efectos clínicos llevan a efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo está el oscurecimiento del pigmento que se produce inmediatamente, sobre todo en pacientes, en personas que son de piel oscura, que reciben muy poco sol y de una vez oxidan la melanina que hay en la epidermis y cambia su color. También hace el oscurecimiento del pigmento persistente, que es lo que se conoce como bronceo, y es la responsable de la hiperpigmentación que sucede después de que hay inflamación en la piel. A mediano plazo, la UVA está involucrada en todo lo que son los cuadros de fotoalergia, alergias a sustancias que entran en contacto con la piel y reciben luz solar, tanto tópicas como sistémicas, involucrada en fotoinmunosupresión, que son efectos a mediano plazo, y ya a largo plazo vamos a ver todos los cambios de fotoenvejecimiento, que es lo que llamamos nosotros la elastosis solar, que la piel se vuelve como más laxa, más flácida, la aparición de manchas en la piel, y que pues puede aparecer incluso en personas jóvenes y se asocia también a fotoenvejecimiento y el desarrollo de cáncer de piel, que es otro de los efectos que no deseados por la radiación. La luz visible también se ha venido estudiando de unos años para acá, a la luz de que la recibimos todo el tiempo, todo el año, y alcanza a tener una penetración muy profunda en la piel. Se ha implicado en el fotoenvejecimiento
a través de la producción también de radicales libres de oxígeno, activa la producción de metaloproteinasas que van a alterar toda la matriz colágena y hay disminución de colágenos jóvenes, lo que va a hacer que la piel se altere y lleva al envejecimiento. También se suma a la radiación ultravioleta para producir hiperpigmentación, entonces contribuye sobre todo a manchas en la piel, ya sea de hiperpigmentación, el melasma, que pues es algo con lo que lidiamos nosotros los dermatólogos todos los días y que es bastante difícil de mejorar. Y adicionalmente, la radiación, la luz visible se implica en el desarrollo de algunas enfermedades que son directamente relacionadas con la luz del sol, como la urticaria solar o la dermatitis actínica crónica. Puede inducir daño en el ADN también por la producción de radicales libres de oxígeno y puede producir inflamación aumentando liberación de varias de las citoquinas que son proinflamatorias. La radiación infrarroja también se viene estudiando de un tiempo para acá porque empezaron a notar que en los sitios donde se recibe mucho calor, además de pues, los índices de radiación ultravioleta, el calor se sumaba para producir un envejecimiento térmico de la piel y produce un aumento de la producción de vasos sanguíneos a nivel de la piel, pero también induce la producción de metaloproteinasas que alteran toda la matriz extracelular, el soporte cutáneo y llevan a todo lo que son los cuadros de envejecimiento. Entonces, hoy por hoy, por eso pues se le ha dado mucha importancia tanto a la radiación visible como a la radiación infrarroja, como que son radiaciones de las que también hay que protegerse un poco. Sin embargo, la radiación ultravioleta tiene muchos efectos benéficos y la idea tampoco es satanizar al sol. La producción de vitamina D es esencial para la salud del hueso, para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, para la proliferación, diferenciación celular, para evitar carcinogénesis. Hay los estudios que muestran que el sol mejora la calidad del sueño, mejora el estado de ánimo. Es muy útil en el tratamiento de muchas enfermedades cutáneas como el vitiligo, los linfomas cutáneos, la psoriasis, la dermatitis atópica, prurito urémico. Entonces, pues realmente es un amigo para el tratamiento de muchas enfermedades. Se ha visto en estudios ya grandes que protege de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es mucho más frecuente en los países que reciben mucha menos radiación en el año. Se ha visto que reduce la presión arterial, esto porque induce la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador y que puede facilitar que esto ocurra. Además, mejora la función cerebral. Entonces, la idea es como que el sol sea un amigo, pero pues que la exposición no sea pues intensa o prolongada, que lleve a los efectos que no queremos de este tipo. En resumen, pues los efectos de la radiación ultravioleta en la piel son efectos agudos, efectos crónicos, agudos como el eritema o la quemadura solar, el bronceo, el engrosamiento de la piel, el engrosamiento de la epidermis, la generación de radicales libres de oxígeno y tardíamente produce el envejecimiento y los cánceres en la piel. También hay otros efectos que puede producir, que son enfermedades directamente relacionadas con la exposición solar, que de pronto pues no son tan conocidas como el prurigo actínico, la erupción polimorfa lumínica. Creo que todos han tenido una que otra vez contacto con las personas que tienen contacto en la piel con cítricos, ya sea limón o plantas, y en presencia del sol se produce una quemadura química que hemos denominado berloque. Están lo que es bien conocido que es el melasma, las manchas en la piel, que son más frecuentes en mujeres, pero en hombres también. Y todo lo que son otro tipo de enfermedades directamente inducidas por la luz del sol, como pues que son fotosensibles, como las porfirias, y los defectos de reparación del DNA
que pues obviamente si alguien tiene ese defecto y recibe luz, pues el cuerpo no va a ser capaz de reparar los daños y genera carcinogénesis temprana. Es importante conocer las variaciones geográficas y del ambiente que afectan a la radiación ultravioleta porque eso nos va a ayudar a buscar como protección dentro de esos factores o por lo menos saber qué nos puede afectar más en cuanto a aumentar o a disminuir la intensidad de la radiación ultravioleta. Ya sabemos que hay factores como la capa de ozono que va a impedir la penetración por lo menos de UVC, y hay dispersión de la luz por el oxígeno, por el nitrógeno, lo que disminuye un poco la intensidad de la radiación. La latitud también hace que cambie la intensidad de la radiación, sobre todo la UVB. Más o menos disminuye un 3% la UVB por cada grado que se aumenta en la latitud. En cuanto a la altura, cada vez que aumentamos 300 metros en altura sobre el nivel del mar, va a haber un aumento del 4 al 10% de la radiación ultravioleta B. Eso es súper importante aquí en Bogotá, porque la altura es lo que hace que la intensidad sea tan grande que uno muchas veces cuando se expone aquí en Bogotá siente que como que la piel se está quemando todo el tiempo, se irrita porque la intensidad es muy alta. Las nubes alcanzan a filtrar parte de la radiación, pero no toda alcanza a pasar radiación, entonces por eso la gente habla que se quemó en la resolana, es lo que dicen de la resolana y es la luz que alcanza a pasar a través de las nubes. La contaminación con todos los efectos nocivos y los aerosoles puede ayudar a disminuir la intensidad de la radiación ultravioleta. Y hay que recordar que la sombra puede ser un factor que nos proteja de la radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta A, pero depende de las características de la sombra. Si la sombra es corta, alcanza a ver reflexión de la radiación desde la superficie del suelo y puede haber hasta un 50% de exposición a UVA. Los árboles, por ejemplo, dependiendo de sus ramajes, si las ramas son muy tupidas, pueden ser un buen sitio para fotoprotegerse, pero si las ramas son dispersas, pues alguien se puede quemar. La piel tiene mecanismos de fotoprotección natural, como la melanina, que es la más importante, es así como en piel oscura la penetración tanto de la UVA como la UVB es 5 veces menor y ellos tienen su fotoprotección natural. Entonces, por eso ellos producen mucho más pigmento que incluso quemadura solar y tienen menor incidencia de cáncer de piel. Hay sustancias, por ejemplo, como el ácido urocánico, que participa en la inmunomodulación inducida por luz, que también absorbe la UVB. La luz solar hace que haya engrosamiento de la capa córnea y eso disminuye la penetración de la luz, que es otro mecanismo natural de fotoprotección. Y nuestro organismo tiene enzimas de reparación que van a reparar, valga la redundancia, el daño que se produce en el DNA por la acción de la radiación ultravioleta A, B, incluso visible, induce pues, apoptosis de esas células que se han alterado por la exposición, pero obviamente si el daño es tan grande, las enzimas de reparación no van a poder hacer su función y eso va a exceder los límites de reparación y se va a llevar a los efectos nocivos. También tenemos sistemas de oxidorreducción endógenos como la ubiquinona, el glutatión, los ácidos lipoicos, que pueden hacer pues protección natural, pero va a pasar lo mismo si hacemos una exposición muy intensa al sol porque no va a ser posible que alcancen a reparar los daños que suceden por la exposición excesiva. Desde hace ya muchos años se ha clasificado como la tolerancia a la luz del sol en cuanto a quemadura solar y bronceo para tener una manera de mirar el comportamiento de la piel frente a la luz del sol. De ahí se han definido la escala de los fototipos de Fitzpatrick desde el 1 hasta el 6
que en parte se correlacionan con el color de la piel de las personas, pero no siempre. ¿En qué sentido? Hay personas que pueden tener una piel oscura aparentemente, pero que se queman con facilidad, aunque muchas veces sí corresponde el color de la piel con la tolerancia que tengan a la luz del sol. Por eso la escala de fototipos de Fitzpatrick es una escala que no es por el color de la piel, sino se les pregunta a las personas cómo se comporta su piel cuando se exponen a la luz del sol sin protector de sol por un tiempo de alrededor de unos 20 minutos, media hora. Entonces el fototipo 1 es aquel que siempre se quema y nunca se broncea. El 2 es el que se quema fácilmente y algunas veces se broncea. El 3 se quema poco y generalmente siempre se broncea. El 4 es muy raro que se queme y se va a broncear muy fácilmente. Y los 5 y 6 ya tienen que ver mucho con colores de piel. El fototipo 5 es como la piel color aceituna, como color en pacientes hindúes, que son pieles que rara vez se queman, que se broncean fácilmente y que son de pigmentación moderada, no tan intensamente oscura como el fototipo 6. Entonces ya con esto, que es como la base, le doy el paso a la doctora Sandra Mubdi ya para hablar específicamente de lo que es los mecanismos de fotoprotección que ya no son los naturales. Bueno, entonces entrando ya en materia, en qué tenemos nosotros a disposición para protegernos de esta luz del sol. Como primer mecanismo son los protectores solares, que es lo más importante que vamos a revisar en detalle, pero hay otras como la fotoprotección sistémica, el tipo de ropa que usamos, el uso de sombreros, las gafas y el vidrio que también nos puede ayudar en este proceso. Hablando ya de protectores solares, entonces estos son de dos tipos, se considera, hay unos que son los filtros orgánicos o denominados filtros químicos, y los filtros inorgánicos, que son las pantallas solares o filtros minerales, son sinónimos. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Los filtros inorgánicos, que son las pantallas, son el dióxido de titanio y el óxido de zinc, y también el óxido de hierro tiene este efecto, y todos los demás son filtros químicos. Actúan de diferentes formas. Los filtros químicos absorben los protones de alta energía de la luz ultravioleta y liberan energía. Las pantallas o filtros minerales absorben, reflejan y dispersan esa radiación ultravioleta en forma de calor. Los filtros químicos tenemos, algunos protegen de la radiación ultravioleta A, otros de la ultravioleta B. Hay algunos que son de amplio espectro y las pantallas son de amplio espectro por definición. ¿Qué problema tenemos con las pantallas solares? Que las primeras que empezaron a producir eran la textura muy gruesa, muy difíciles de aplicar, dejaban un efecto mínimo, entonces uno se lo echa y queda la piel blanca, nadie se lo quiere echar, pero recientemente se han incorporado estas partículas en forma micronizada que dan una mejor aceptación y tienen un buen espectro de acción, entonces son muy importantes. ¿Cómo podemos mejorar los filtros químicos? Estos usualmente tienen varios componentes que ayudan a mejorar el espectro de protección, y las pantallas solares, si se mezclan con al menos un filtro químico, también se va a mejorar la textura, les facilita la aplicación y mejora también el espectro de acción. Lo que nos contaba la doctora Marta, entonces con relación al uso de protector solar también es importante qué condiciones estamos manejando. Si lo que queremos es evitar la carcinogénesis en piel muy blanca, que se quema muy fácil, lo que más necesitamos son filtros que nos cubran de la protección de la radiación ultravioleta B, que tiene que ver con este tipo de radiación sobre todo. Pero si el tema es más el envejecimiento, la pigmentación, el bronceo, lo que queremos son protectores que nos ayuden a proteger en este rango. Y lo que nos contaba ella, que la radiación infrarroja y la luz visible, que también nos ayudan en el fotodaño y la pigmentación, pues todo esto lo tenemos, diferentes protectores solares nos van a ayudar a proteger de todos estos tipos de radiación. Entonces,
Lo que ella nos contaba de estas escalas de Fitzpatrick es importante, en resumen, tener en cuenta que la piel con los fototipos claros siempre se va a tender a quemar y en ellos la protección más importante es la luz ultravioleta B, que las pieles oscuras, obviamente el problema que tienen es más la pigmentación, entonces tenemos que tener en cuenta más la luz ultravioleta A y la luz visible de alta energía, que es la luz azul, y es la responsable más de estos temas de pigmentación, de empeoran el melasma y las manchas, pero en general queremos que los pacientes usen protectores solares de amplio espectro. ¿Cómo determinamos nosotros la efectividad del protector solar? Entonces, un término que conocemos todos es el factor de protección solar, que está en todos los protectores solares que conocemos. ¿Cómo se mide? Entonces, vamos a, en condiciones estandarizadas de aplicación del protector, este nos mide básicamente la respuesta a la luz ultravioleta B y es un índice entre la capacidad que tiene la producción de eritema, la piel protegida versus la piel no protegida. O sea, la dosis de eritema mínimo en la piel que tiene protector solar versus la que no lo tiene es la que nos da ese factor de protección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo soy blanca, aquí como la doctora Martica, y sé que yo me quemo después de 15 minutos o de 10 minutos de estar en el sol, si yo uso un protector con un factor de protección 15, voy a necesitar 15 veces ese tiempo de exposición para tener una quemadura, es decir, 150 minutos. Eso siempre se refiere solamente a la luz ultravioleta B. Cuando vemos factor de protección solar, ese número solamente nos dice la capacidad de protegernos de esta radiación. Y se cumple estrictamente bajo las condiciones específicas de la prueba en la que se mide ese factor de protección que no se dan en la práctica real. ¿Qué otra cosa es importante conocer? Que la relación entre este factor de protección y la absorbancia no es lineal. Entonces vemos, por ejemplo, que un factor de protección de 15 nos absorbe el 93% de la radiación solar, ultravioleta B, el factor 30 nos absorbe el 96, casi el 97, el factor 60 el 98. Entonces ya entre más alto sea el factor, ya no es mucho lo que aumenta esta capacidad de absorber la luz ultravioleta B. ¿Qué pasa en la práctica? Que no nos aplicamos lo que dice en la prueba, que son 2 miligramos por centímetro cuadrado del protector solar, y se calcula cuando hacen los estudios que realmente lo que nos aplicamos es de 0.5 a 1.5 miligramos por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que el factor de protección que está en la etiqueta no necesariamente es el que nosotros vamos a obtener cuando lo aplicamos en la piel. Y lo que se ha medido es que puede estar entre un 20 y un 50% del valor que está en la etiqueta. Entonces, de ahí la importancia de aplicar suficiente cantidad y abarcar todas las zonas expuestas al sol. Otra manera de medir la efectividad del protector solar, y esta nos va a permitir es medir específicamente la capacidad de protección frente a la luz ultravioleta A, es también en condiciones estandarizadas, comparar la capacidad que tiene de producir pigmento, la piel que tiene protector solar versus la que no tiene protección, y esto es lo que nos da el factor de protección de la luz ultravioleta A, que es medido estandarizado en esta forma, puede aparecer en el protector solar como PA y se mide en forma de estrellitas, donde las tres en forma de cruces y las 3 o 4 cruces son protección alta y muy alta. Buenas noches. ¿Cómo Buenas. estás? Muy bien. No sé. Hugo, tú tienes el micrófono prendido. Bueno, entonces seguimos. O la oscurecimiento persistente de pigmento, que es lo que nos contaba Martica, que es la capacidad de broncear prácticamente, que cuando es de 8 a 16 es alta o muy alta cuando es por encima de 16. Otra medición importante es la longitud de onda crítica. Esa longitud de onda crítica nos permite decir si un protector solar tiene o no amplio espectro de protección. Y es la longitud de onda por debajo de la cual el protector solar absorbe el 90% de la radiación.
tiene una buena cobertura UVA y UVB cuando ese factor es de 370 nanómetros, cuando esa longitud de onda crítica es de 370 nanómetros. Y este es un dato que generalmente aparece en el protector solar. Dice lambda crítico, 370 nanómetros. Eso nos dice, este factor nos dice que este protector es de amplio espectro. La fotoestabilidad también es importante porque cuando se mira la capacidad que tiene el protector solar de mantener su eficacia después de exponerle a la radiación ultravioleta, que a uno le parece mentira que pueda perderse la eficacia del protector solar, pero es real. Entonces hay protectores solares que después de un tiempo van perdiendo esta capacidad, esta efectividad versus esta que es completamente estable después de la exposición a la radiación ultravioleta. Entonces se considera que un protector solar es fotoestable si no se produce una mayor modificación de las curvas espectrales antes y después de la irradiación. Medimos también la resistencia al agua, que es la capacidad del protector de mantener su efecto después de un determinado periodo de inmersión en el agua. Esto se hace en condiciones de laboratorio, digámoslo así. No tiene en cuenta que uno se seca después el agua con la toalla y de esta forma se quita el protector solar, pero en condiciones ideales experimentales, digamos, se considera que es resistente al agua cuando esta fotoprotección se mantiene después de 2 inmersiones en el agua de 20 minutos, o muy resistente al agua cuando se mantiene después de 4 inmersiones de 20 minutos. Entonces, un protector solar que es resistente al agua nos protege aproximadamente 40 minutos de inmersión en el agua, y si es muy resistente al agua, hasta 80 minutos. Esto es muy importante, sobre todo en deportistas que hacen natación o cuando hay sudoración excesiva. Otros componentes que tienen ahora los protectores, por ejemplo, las fotoliasas, que son enzimas reparadores que son presentes en bacterias, plantas y animales, y son capaces de reparar el ADN que se altera por la luz ultravioleta. Entonces, por ejemplo, esta es una paciente con muchísimo fotodaño, que tiene muchísimas queratosis actínicas, que son lesiones precancerosas. El agregar fotoliasas a esto mejora ese campo de cancerización, mejora la cantidad puede ayudar a reducir este daño que tiene la luz, ayudando a reparar este ADN que está alterado. Entonces, en pacientes que tienen mucho fotodaño, preferimos que tengan protectores solares que incluyan estos enzimas reparadoras. También se les agregan antioxidantes, productos que son seborreguladores o algunos que sirven para manejar pigmentos, entre otros. Vamos a ver algunas preguntas que nos hacen en la práctica sobre el uso de protectores solares. Entonces, ¿cómo debemos aplicar un protector solar para que realmente sea efectivo? Debe aplicarse una cantidad suficiente en todas las zonas expuestas al sol, y ahí a veces nos acordamos de la cara, pero no de las orejas, la nuca, las manos, el cuello, la del escote. Los pies, por ejemplo, es una zona que se quema con frecuencia. Y los labios es algo que antes no teníamos como un protector de labios, pero en este momento tenemos labiales con protector solar y son muy importantes porque en los labios también podemos tener cáncer de piel mediada por la luz ultravioleta. Tenemos que tener en cuenta que si el cuero cabelludo tiene poco pelo, pues debemos aplicar protector solar en esa zona. Y la medida ideal es un shot como de trago, para distribuirlo en todo el cuerpo, o sea, más o menos de 30 a 40 mililitros es la dosis ideal para aplicar en todo el cuerpo protector solar. ¿Cuándo debemos aplicarlo? Lo que uno ve en la práctica es que uno está en la piscina o está en la playa y la gente saca su protector y se lo empieza a echar ya estando expuestos al sol. Pero no, debemos, lo mínimo dicen que son 15 minutos, idealmente media hora antes de la exposición al sol. Y lo más importante que debemos enfatizarle a los pacientes es que hay que reaplicarlo según el grado de exposición, al menos cada 4 horas. ¿Qué dice la FDA? Que debe ser cada 2 horas, pero eso no va a ser cierto en la práctica. Si practicamos natación, cada vez que salimos del agua, obviamente nos vamos a secar. Entonces, con la toalla nos vamos a quitar el protector solar. Y además lo que vimos, no todos los protectores solares actúan mucho tiempo dentro del agua. Si exudamos en forma excesiva, si uno va a hacer ciclismo 4 horas, entonces a las 2 horas para y se reaplica el protector solar, porque esto va a hacer que pierda el efecto. Los protectores solares actúan más o menos 2 o 3 horas y después de eso ya van perdiendo su efectividad.
¿Puedo desarrollar alergia a los protectores solares? Sí, hay pacientes que hacen alergia al uso del protector solar y sobre todo a los filtros químicos. En ese caso, el paciente debe usar filtros minerales o pantallas solares que no causan esta reacción. Una pregunta que nos hacen también, si tengo un bebé que tiene 3 meses, vamos a ir a la playa en vacaciones, ¿cuál protector debo usar? Los bebés tienen una piel que es muy delgada, es muy delicada, se queman muy fácilmente, tienen un mayor riesgo de absorción. En ellos realmente, si son bebés menores de 6 meses, lo ideal es no usar protectores solares. Deberíamos, ojalá no asolearlos mucho, porque precisamente el sol le va a hacer mucho más daño a esta edad. Pero primero que todo, priorizar los medios físicos como un sombrero de ala ancha, gafitas, estar a la sombra, la ropa, ojalá manga larga, para que les ayude a proteger ya en las zonas críticas que no podemos cubrir con la ropa. Se pueden usar filtros minerales y removerlos apenas estemos en la sombra. Se pueden usar protectores solares durante el embarazo. ¿Qué pasa en el embarazo? Que estos cambios hormonales estimulan la mayor producción de melanina y por eso tenemos el melasma en estas pacientes. Hay un mayor estrés oxidativo inducido por ultravioleta y luz visible. Y se conoce ahora que, por ejemplo, el ácido fólico que se utiliza en el embarazo para evitar pues, deformidades es fotodegradable. Entonces, por todas estas razones es muy importante el uso del protector solar. ¿Cómo debemos protegernos en el embarazo? Debemos usar protector solar de amplio espectro que nos cubra incluso la luz azul, que es la que más nos estimula la pigmentación y el melasma. Debe ser un protector solar mineral, que son más seguros que los protectores químicos. Si lo usamos con color, nos va a proteger también de la luz visible y este nos sirve como camuflaje en caso de que haya manchas de la piel por el sol. Y se le puede usar porque alguno que tenga un filtro químico seguro y evitar sustancias que se considera que podrían actuar como disruptores endocrinos, a pesar de que esto no está, la evidencia no es todavía concluyente, pues en el embarazo se prefiere por seguridad evitar este tipo de protectores y dicen que debemos evitar sprays por el riesgo de inhalación. Pueden afectar los protectores solares el medio ambiente, entonces se ha descrito, se ha visto pues, el blanqueamiento de los corales relacionado con algunos productos que están en los protectores solares, como la benzofenona 3, el octrimetoxicinamato, el octocrileno y la sulfobenzona. Estos están presentes en casi todas las fuentes de agua en el mundo. Se ha encontrado en algunos peces, esto podría entrar a la cadena alimenticia, pero no tenemos las condiciones claras de esto. Y se describe lo que decíamos que podrían causar disrupción endocrina en seres humanos. Sin embargo, en estudios que se hacen, en metaanálisis, etcétera, estos dos productos que son los que más se han descrito, en realidad no hay una evidencia concluyente que nos diga que estas sustancias de verdad actúan como disruptores endocrinos en los seres humanos. Pido el favor a todos que apaguemos los micrófonos. Figura una tal Estela que está hablando. Por favor, apagar el micrófono que nos está interrumpiendo en la charla. Gracias. Una pregunta frecuente que nos hacen es, tengo 70 años, necesito usar el protector solar, pero no sé si esto me está impidiendo que yo produzca vitamina D, entonces, ¿qué debo hacer? Realmente sí se requiere la radiación ultravioleta B para estimular la síntesis de vitamina D y esta radiación ultravioleta B es la que también nos produce cáncer de piel. Pero la vitamina D también la obtenemos de alimentos, por ejemplo, los pescados azules, la yema del huevo, la leche y los cereales enriquecidos. Lo que se ha visto en la práctica es que no se reduce la síntesis de vitamina D por el uso de los protectores solares. Sabemos que no nos aplicamos el protector solar en la forma adecuada, ideal, y a pesar de que lo usáramos en esta forma ideal, lo que se sabe es que en la práctica esa reducción en la síntesis de vitamina D no es significativa. ¿Qué pasa si yo tengo cáncer de piel, una piel muy blanca, no me puedo solear y tengo bajos niveles de vitamina D? Pues para eso están los suplementos. Y a veces uno dice, es preferible que se tome los suplementos y no que se asolee para evitar todo el daño que te puede producir el sol cuando la piel es muy blanca.
Bronceado sí o no. Definitivamente, ¿qué significa broncear? Yo le digo a los pacientes, el bronceado es como el efecto del daño que nosotros le estamos haciendo a la piel a través de la radiación ultravioleta. Entonces, pues sí, se ve uno muy lindo, divina la piel bronceada, se ve más linda la ropa y lo que sea, pero realmente es eso. Eso quiere decir, le hice daño a mi piel y eso se ve muy lindo. Entonces, ese bronceado debería desaparecer, esa práctica, definitivamente. Hay un concepto que salió hace poco en redes que era la formación de un callo solar, que si uno se expone paulatinamente al sol, cada vez va haciendo ese callo solar que va a evitar que uno después se queme. Yo no sé ese concepto realmente de dónde salió, pues algún youtuber, yo no sé realmente de dónde salió ese concepto, pero es un concepto erróneo y es peligroso que las personas de piel blanca empiecen a hacer esto porque realmente lo que pueden hacer es tener muchas quemaduras solares que cada vez aumenta más el riesgo de tener un cáncer de piel. ¿Cómo desciframos entonces las etiquetas de un protector solar? ¿Qué debemos mirar? Entonces, las etiquetas van a decirnos si es una protección ultravioleta A o B, siempre lo dicen. Aquí en letra chiquita siempre dice VA o BB, luz azul, infrarroja, ahí siempre dice cuál es el tipo de radiación que protege. Sabemos que el factor de protección solar nos habla de la protección ultravioleta B y debe ser mínimo de 30, ideal más de 50. El factor de protección de VA, que se puede mostrar como simplemente decir PA o VA que protege, o se puede mostrar en forma de crucecitas o estrellas y debe ser 3 o 4, o decirnos este oscurecimiento pigmento persistente que debe ser mayor de 8. Y en algunos, en la mayoría, nos dicen el lambda crítico, que siempre está por acá. Y eso ya deseamos que por encima de 370 quiere decir que es un protector de amplio espectro. Ahora nos dicen muchos, ya ahorita nos están ayudando a proteger de la radiación infrarroja y de la luz azul por todos los efectos que nos contaba Martica. Pueden estar diseñados también para piel sensibles y esto en general son los filtros minerales que no tienen perfume, no tienen pava, que ya no vienen en los protectores solares y que son hipoalergénicos. Lo que hablábamos de la resistencia al agua, algunos lo dicen, que es resistente al agua, 40 minutos aguanta mientras uno esté dentro del agua y muy resistente al agua, 80 minutos. Algunos vienen con repelentes de insectos, sin embargo, las FDA no los recomienda porque uno debería usar su protector solar cada 2, cada 3, cada 4 horas y no puede usar el repelente de insectos con tanta frecuencia y debe usar el protector solar en forma generosa y no así el repelente. Entonces realmente esos son desaconsejados. Lo que hablábamos de la fotoliasa, sobre todo en pieles que tienen mucho daño solar, y una cosa muy importante en la práctica para escoger un protector solar es que le guste al paciente. Y al paciente no le gusta verse como mimo, que la piel le quede blanca. Los hombres molestan mucho con la textura, las mujeres están acostumbradas a untarse todos los pegotes, cremas, aceites. El hombre no le gusta que la piel le brille, que se le vea la crema, no le gusta echársela, tiene como un problema con ese tema. Entonces realmente ahora tenemos una gran variedad de texturas, de vehículos que nos permiten escoger de acuerdo al paciente. Si tiene la piel grasosa, debe ser un filtro muy ligero, si la piel ya está muy seca por la edad, debe ser un filtro más cremoso, pero es otro factor que tenemos muy en cuenta porque el mejor protector solar es el que el paciente se echa. Si el protector solar es maravilloso en cuanto a toda esta parte teórica, pero yo me lo echo y no me gusta, lo voy a tener en la mesa de noche y eso no me va a servir para nada. Otros tipos de estrategias son los protectores orales que se usan, pero tienen una efectividad limitada. Digamos que son ayudantes en la protección, pero no reemplazan el uso del protector solar. Actúan como antioxidantes, antiinflamatorios e inmunomoduladores. Decíamos que la mayoría de los efectos que hace la luz ultravioleta son a través de radicales libres de oxígeno y por eso el hecho de que sean antioxidantes nos ayuda también en esta protección. Ideal, un fotoprotector oral, pues no se distribuye en forma homogénea, actúa por un periodo mayor de tiempo y no depende de que uno se lo eche bien, que uno le guste la textura, etcétera. Entonces sería pues ideal usarlos. Uno de los más estudiados es el Polipodium leucótomos, que es un helecho de Centro y Suramérica,
tiene un potente efecto antioxidante, protege de radiación ultravioleta, luz visible y luz azul, y se utiliza, por ejemplo, en melasma, previene brotes en algunas fotodermatosis, como las que nos contaba la doctora Martica, pero se utiliza, la dosis de 7.5 miligramos por kilo y se utiliza usualmente 240 miligramos diariamente en la mañana. Ante una exposición intensa se recomienda usar 1 hora antes y 2 o 3 horas después. En general tiene un buen perfil de seguridad, tienden a ser un poco costoso, pero los utilizamos, se podrían usar pues de rutina, pero por ejemplo en pacientes con melasma que van a ir a tierra caliente, uno les puede ordenar esto que les va a ayudar a mejorar esa protección. Sin embargo, hay pacientes que se confunden y cuando les formula el protector oral dicen, no, pues si ya me lo estoy tomando, ¿para qué me lo he hecho? No, la efectividad nunca es igual al protector solar que se aplica sobre la piel. Los carotenoides son pigmentos presentes en frutas y vegetales de color amarillo, rojo y naranja. Suprimen también los radicales libres de oxígeno y la respuesta antiinflamatoria, previenen y reparan el daño del ADN inducido por luz ultravioleta. Son los betacarotenos y el licopene y también las xantinas. Pueden aumentar la tolerancia a la luz solar. El efecto depende de la dosis y el tiempo, y el problema que tienen es que se requiere mucho tiempo y una dosis alta. Entonces, en la práctica, pues no son tan fáciles de usar, me parece que no son tan prácticos. Y el problema también es que cuando la gente abusa, pueden llevar a carotinoderma, que puede acompañarse de una retinopatía. Y esa carotinoderma es aquí, por ejemplo, la palma amarilla. Se ve no solamente cuando uno toma carotinoides, sino cuando se ingieren demasiados en la dieta, cuando hay una alta ingesta de estas verduras con pigmentos. La vitamina C y la vitamina E tienen evidencia que tienen un efecto sinérgico importante en estos mecanismos de fotoprotección, y hay otros que están descritos, pero lo que tenemos que tener de concepto es que se utilizan como complemento de otras medidas de protección, pero no reemplaza el uso de los protectores solares. Otros medios físicos que nos ayudan a proteger, que son muy importantes, como el uso de sombreros, ropa, las gafas. Ahora tenemos todo esto que es importante también usar. Entonces la ropa, ahora se le mide, incluso viene ropa especial para protegernos del sol, que se le mide ese factor de protección, y también viene por encima de 30, de 50, y es importante en los pacientes que tienen una piel muy sensible al sol. ¿Cuál es la ropa que más nos protege? La de color oscuro, la que tiene un tejido tupido y grueso, sobre todo lana y poliéster, que esté seca la ropa cuando está mojada, baja la protección, que quede suelta en la piel, no muy apretada, y que sea una prenda nueva, porque con tantas lavadas una prenda vieja pues va perdiendo esas propiedades. El sombrero depende del modelo y el tamaño. Uno espera que sea el ala circular y que por lo menos tenga 7.5 centímetros del ala. Importante el tipo de material, que sea también tupido, porque eso nos va a ayudar a proteger mejor. Y vienen algunos sombreros que vienen con factor de protección solar más de 50. El vidrio nos puede ayudar a evitar la transmisión de la luz ultravioleta B, los residenciales usualmente lo hacen, y algunos evitan la transmisión también de la luz visible y la luz ultravioleta A. ¿De qué depende que pase las radiaciones del tipo de vidrio, el grosor y del color? Es muy importante tener en cuenta eso, sobre todo en conductores. Las gafas, importante porque no solamente la radiación ultravioleta le hace daño a la piel, sino también al ojo. Puede haber unas lesiones de córnea, lesiones de retina. Entonces es importante que nos ayuden a absorber la luz ultravioleta, pero cuando las gafas son muy oscuras pueden ocasionar dilatación de la pupila, que finalmente aumenta la exposición a la radiación ultravioleta, y eso es un peligro. Importante recordar que protejan, que sean grandes. Las gafitas chiquitas pueden ser muy de moda, pero no protegen suficientemente la zona alrededor del ojo, y esta es una zona donde también vemos cáncer de piel. En conclusión, es importante que todos usemos protector solar en forma regular. El tipo de protector que elijamos va a depender de las necesidades de cada paciente. Usualmente deben ser de amplio espectro. Es importante su uso en el embarazo. La fotoprotección oral se puede usar en algunos casos como complemento, y tener en cuenta siempre las medidas de protección física, sobre todo en pacientes que tienen una alta sensibilidad al sol.
Y muchas gracias. Bueno, excelente las dos presentaciones de las doctoras Balbuena Mujib. Me gustaría que iniciemos una serie de preguntas, de comentarios. A ver, el doctor Hugo Caballero, que lo vi muy juicioso. ¿Qué dices, Hugo? ¿Cómo inicias como llamar a otras personas que están por ahí? Me gustaría que hagan comentarios o preguntas. Tenemos 5 participantes directamente por este link, más otras personas que están por YouTube. Doctor Galindo, ¿qué comentario quiere hacer? Gracias, doctor Ramírez. Pues primero que todo, felicitarlo por una conferencia tan interesante y práctica. Yo solamente quería preguntar esto que lo escuché alguna vez, que si es recomendable en algunos casos la aplicación de protector solar en el interior de las casas u oficinas. Pregunto si en qué caso sería esto indicado, de pronto que haya demasiada luminosidad. ¿Qué opinan las doctoras? Pues realmente, si uno está dentro de su casa, lejos de ventanas, no es necesaria la aplicación porque ahí no están exponiéndose a la radiación ultravioleta. Entonces, lo que pasa es que hay gente que trabaja en su casa pegado a la ventana y está recibiendo luz ultravioleta todo el tiempo. Y sobre todo si la ventana está abierta y está recibiendo UVB también. Entonces, en ese caso sí, pero si uno está, por ejemplo, en una habitación donde realmente no hay ventanas, pues no requeriría uno protección específica dentro de su casa. El problema es que a veces uno está dentro de su casa, pero tiene patio, tiene la matica que va a regar. Entonces el paciente que tiene melasma uno le dice no debes asolearte porque en cualquier momento te estimula. Entonces el hecho de que yo estoy en la casa, pero voy a salir a comprar algo en la esquina, voy a sacar al perro, voy a regar la mata, pues ya ahí me estoy exponiendo. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Doctora, yo doctora. tengo sigue, Manuel, sigue. No, que muy amable, interesante la conferencia y muchísimas gracias y felicitaciones por tan lindas conferencias. Gracias. Gracias. Doctora, una pregunta práctica y médica. ¿Qué relación hay directamente, por ejemplo, en los jugadores de golf, aquí en Bogotá por la altura, y el cáncer de piel? Es decir, ¿cómo estudia usted, que es epidemióloga y todo, qué nos pueden decir? Porque yo sí veo que hay una relación directa, sobre todo en Bogotá, 2.600 metros, lo que ustedes decían, cada 300 metros lo que aumenta en Bogotá, pues a veces yo jugué mucho golf y a veces no era la protección ideal que se debe tener. Como ustedes dicen, un juego de golf son 4 o 5 horas, entonces mínimo, a mi criterio, 2 o 3 veces colocarse el protector solar, cosa que no lo hace la mayoría de gente. Me gustaría oírlas un poquitico sobre eso porque es peligroso. Estoy hablando en Bogotá, no estoy hablando a nivel del mar. Sí, realmente, ¿qué pasa en Bogotá? Que uno siente que como aquí hace frío, pues uno aquí no tiene que usar el protector solar. La gente tiene muy claro el uso del protector solar cuando va a la piscina, cuando va a la playa, pero en Bogotá no es tan consciente de que el sol también acá nos afecta y no solo nos afecta, sino que nos afecta mucho más que cuando estamos en el No, nivel del mar. perdóname, se perdió un poquitico el internet. ¿Me escuchan? No muy bien, yo no escuché muy bien la respuesta porque se cortó en ese momento. Si quieres, puedes nuevamente
decía que digamos que uno tiene muy claro que cuando va a tierra caliente, cuando va a estar en plan de piscina o de playa, lo primero que empaca es el protector solar. Pero cuando vivimos en clima frío, uno siente que pues aquí hace frío, cuál sol, aquí cuál protector solar, nada, no tenemos conciencia de eso. Y mucho menos de que aquí estamos a 2.600 metros más cerca del sol, como digo yo, de las estrellas y del sol, y por eso nos hace mucho más daño. Entonces, ¿qué pasa con el golfista? Que el golfista se echa el protector solar a las 7 de la mañana, sale a las 8 de la mañana o a las 7:30 y ese protector le va a estar efecto hasta que vaya a el hoyo 9 por ahí. A las 2 o 3 horas ya no tiene protector solar. Entonces, la importancia de la reaplicación es toda, porque son muchas horas que uno está al sol. Ahora, uno no está con el paragüitas ahí encima, o yo no sé si lo usarán o no, y qué tanto protege, porque si uno usa un paraguas, por más grande que sea, que filtre la radiación ultravioleta, de todos modos, el pasto, la arena, todo está reflejando la luz. Si hay un lago, eso refleja también la luz y tampoco nos está protegiendo de eso. Entonces, realmente la mejor práctica es reaplicar el protector solar al menos cada 2 horas si uno está al aire libre, cada 3 horas ojalá mínimo, pero lo que recomienda la FDA realmente es reaplicarlo cada 2 horas, sobre todo si uno va a estar haciendo caminatas de 4 horas. Importantísimo esa reaplicación. Sí, Martica. Se congeló. Si nos están oyendo, no sé. Sí, sí, ahorita estamos oyendo. No, y hay otra cosa para complementar, y sí vemos pacientes golfistas Uy, sí. con carcinomas vasocelulares, carcinomas escamocelulares. A veces se usan gorro, pero no siempre. Y lo que les decía la doctora Sandra Moog, decía alguien, el pelo es un factor de protección solar. Y si uno tiene poco pelo, a mucha gente se le olvida usar protector de sol en la zona que no tiene pelo. Entonces, ahí vemos con frecuencia en hombres que tienen alopecia, cánceres de piel en el cuero cabelludo que está sin pelo. Entonces sí es súper importante, sobre todo porque van a estar expuestos mucho tiempo, y regularmente el golfista juega todos los fines de semana. O sea, entonces es una exposición crónica. Eso también ayuda. Completamente de acuerdo. Y lo mismo el tenista. Lo que pasa es que el golfista está 4 o 5 horas, el tenista generalmente está 1 hora, ¿no? Sí. Y entonces, pero son dos deportes en donde a mi criterio hay que protegerse muy bien. María Cristina Cardoso, ¿por qué no haces la pregunta que veo que está escribiendo algo? Hugo Caballero, ¿quieres opinar? Sí, Jorge. Primero que todo, felicitar a la doctora Marta y a la doctora Sandra. Una muy bonita presentación, unas diapositivas hermosas que afortunadamente pasaron finalmente, porque al principio no pasaron, pero unas muy lindas diapositivas. Yo quisiera preguntarles a cada una de ustedes 5 tips que sean para ustedes como los más importantes que debamos saber nosotros. Pues de pronto lo que decíamos, usar protector solar diariamente, independiente de que estemos en tierra caliente, tierra fría, que haya nubes o no, debemos usar un protector solar de amplio espectro. Reaplicarlo, importante al menos si uno está aquí en Bogotá antes del mediodía, para protegerse de esa radiación intensa que tenemos al mediodía. Usar medios físicos. Sí, los medios físicos son importantes, no todo el mundo puede estar usando protectores solares, y vemos que pues en el campo y por los costos de los protectores también se limita el uso. Entonces, si las personas usan manga larga, ropa adecuada, no tienen que tener como el sello de si tienen el factor de protección de la ropa, porque en general si ustedes miran la ropa a contraluz, si no pasa la luz, los va a proteger muy bien.
Entonces, muchas veces nosotros les decimos a la gente agricultora, campesina, que usen ropa de manga larga, que si tienen su camiseta que sea de tejido tupido, de manga larga, que use sombrero, e idealmente si están mucho tiempo expuestos también gafas de protección, porque vemos también mucho daño asociado, formación de pterigios, pingüéculas. Entonces sí, pues vale la pena, o sea, la aplicación del protector. Lo otro es exponerse al sol a las horas de menor intensidad. Si uno puede exponerse al sol antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, que la intensidad es menor, entonces eso limita el daño que puede hacer. Uno puede utilizar también la sombra para ayudarse. Uno a los niños les dice mucho que miren su sombra, que si su sombra es mucho más larga que su altura, eso quiere decir que no es tan intensa esa radiación y que ellos pueden estar un poco más tranquilos a la luz del sol, sin exagerar, pero eso ayuda. Que si en cambio ni siquiera ven sombra, eso es cuando estamos al mediodía, que la intensidad es muy Mucho grande, mayor. es mucho mayor. ¿Me puede Doctorcita, me puede Hugo, repetir lo sigue. de la sombra? ¿Cómo? ¿Me puede repetir lo de la sombra? O sea, la sombra es como, por ejemplo, uno le dice a los niños, ¿cómo sabemos si puedo jugar al aire libre o no? ¿Cuál es la hora más segura? Entonces, si el niño está pues afuera y puede ver su sombra proyectada en el piso y esa sombra es grande, quiere decir que la radiación ultravioleta es menos intensa. Y si no ve sombra o la sombra es más pequeño que él, digamos, está muy chiquita, quiere decir que esa radiación ultravioleta está casi que a mediodía vertical y esa protección, esa radiación solar es muy intensa y no debe hacer actividades al aire libre. Mil gracias. Jorge, Doctorcitas, otra pregunta. Luis Guillermo, ya, Sí. ya hago la preguntita y te cedo la palabra. Estamos acostumbrados a comprar protectores que dicen Made in USA por lo que vamos, se consiguen aquí en todos los supermercados. La pregunta es, dentro de la industria nacional colombiana, hay empresas que producen protectores sociales, protectores solares Sociales de no sé. buena calidad, que den tranquilidad para usarlos. Quería oírlas. Gracias. Y ahorita oímos a Luis Guillermo. Claro, tenemos laboratorios nacionales, como uno de los ejemplos que mostré, por ejemplo, son los que prepara Pharmaderm y Skin Dogs, que son excelentes, que tienen buenas prácticas de manufactura, que son muy confiables y pues tienen las mismas, yo diría que la misma calidad que podemos encontrar en otros países. Entonces, y están al alcance de industria colombiana, entonces se pueden comprar. La verdad no nos hace falta. Yo pienso que además los que son importados pues son más caros, a veces la gente le cuesta más trabajo. Entonces, yo pienso que el protector solar, si es un laboratorio serio, confiable, es importante ver también el bolsillo de la gente. O sea, no les dicen, no, el francés, el que cuesta una cantidad de plata, el paciente pues tiene un salario mínimo, se le va a medio salario en el protector solar, entonces tampoco, no lo va a comprar. Si lo va a comprar, ¿qué va a pasar? Que lo va a ahorrar al máximo y ese protector solar no va a ser efectivo. Entonces a veces es mejor usar uno de pronto un poquito más, menor precio, que sea de un laboratorio confiable, porque digamos que hay gente que hace su propio protector solar casero, artesanal, eso sí, no hay que confiar en esas cosas como tan artesanales. Pero si es un laboratorio conocido, un laboratorio farmacéutico que tiene buenas prácticas de manufactura, que uno pues sabe que lo que le están diciendo ahí en esa etiqueta es real, pues uno puede comprar protectores nacionales que son buenísimos. Los formulamos Excelente. de hecho. Sí, Confiemos en lo nuestro. Gracias. Claro. Sí, me pongo contento de oír eso, porque no hay que... Y no, ¿verdad? Creemos que solo si no dice Made in USA, no es bueno. Y resulta que, como dice, son más caros y aquí estamos produciendo excelentes. Qué bueno. no, de hecho, es importante aclarar que inclusive nosotros tenemos filtros que no están en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene unas normas de aprobación de filtros que son muy complejas. Entonces, Europa, por ejemplo, tiene filtros solares muy potentes que no se encuentran en Estados Unidos
y que nosotros sí tenemos y que incluso los protectores solares nacionales los tienen. Entonces, pues tenemos también esas ventajas. Muy bueno. Luis Guillermo, ahora sí, qué pena. Ahora sí, Tiene la Jorge, palabra. muchas gracias. Excelente charla, muy interesante, Sandra y doctora Marta. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué hay de cierto en la radiación de las pantallas de los computadores y de las luces halógenas? Si sí es cierto que producen radiación, mucha gente lo cree, ¿se debe uno proteger o no? Y lo segundo es, ¿qué recomiendan ustedes cuando uno se ha expuesto ya al sol y se ha quemado? ¿Qué puede hacer uno para reducir el riesgo de esa radiación solar post quemadura? Pues con relación a las pantallas, lo que dicen es que realmente es muy poco lo que emiten de luz azul como para que le alcance a afectar a uno y a estimular la pigmentación, y que la luz azul que más estimula la pigmentación es la que se encuentra, la que viene del sol. Entonces realmente las pantallas han tenido como todo su tema, y sobre todo en melasma, Sí. pero cuando hacen estudios muy realmente poco. cuánto es esa cantidad de luz azul que te llega a la piel y que tanto es capaz de estimular pigmento sobre todo, y eso es muy bajo. Entonces le estamos dando cada vez menos importancia. Y lo otro era en cuanto a si ya alguien se quemó, pues en ese momento pues toca es aliviar pues la parte de Y quemadura. Entonces, porque existe el mito de la leche de magnesia, por ejemplo. no, lo que uno recomienda es más emolientes, o sea, más como cremas que sean hidratantes, que ayudan a la piel. A veces dejamos, si es una quemadura no muy severa, pero les ocasiona ardor. Por ejemplo, el aloe vera ayuda mucho, o sea, disminuye mucho la sensación de ardor. En ocasiones usamos corticoides tópicos de baja potencia o de mediana potencia por tiempos cortos para aliviar eso. Ahora incluso han sacado protectores solares que tienen enzimas de reparación para uso por la noche, por ejemplo, como complemento de luz en la mañana, porque la promesa es que en la noche las enzimas de reparación pueden también actuar y ayudar. Pero en general, pues si la quemadura no es muy severa, probablemente, y no es una quemadura repetida, no va a tener un mayor impacto en hacer daño crónico. Sin embargo, lo que sí es clave es que cada quemadura solar aumente el riesgo en un futuro de cáncer de piel. Eso se va sumando. Entonces, la idea es no dejarse quemar. Por eso es importante buscar la sombra, usar el sombrero, las gafas, o sea, no quemar la piel es lo mejor. Cada quemadura solar está haciéndole mucho daño a esa piel y a largo plazo se va sumando el efecto, y si uno tiene esa predisposición, pues puede hacer un cáncer de piel o puede hacer un envejecimiento, puede hacer pigmentación y todo lo que estábamos hablando. Muy bien. ¿Quién más de los asistentes? Aprovechen que la consulta está gratis. No están pidiendo vales. Mira, otra preguntita, Jorge, si me permites. Hugo, tienes la palabra todo el tiempo que quieras. Las manchas que nos salen en las manos, color café, ¿tienen relación con el sol? ¿O eso es una cosa más genética, hereditaria? Las manchas que salen en las manos son daño solar crónico. Son ocasionadas específicamente por exposición solar. Y una de las cosas que permite fácilmente como decir que sí es el sol es que esas manchas no aparecen en zonas que no reciben luz de sol. Ok. Entonces, si alguien no va a playa nudista, por ejemplo, se mira el glúteo y en el glúteo es una piel completamente lisa, sin mancha, del color como Dios los trajo al mundo. Sí, no sé. Entonces, por eso es que las manos, la cara, es donde se nota más el envejecimiento por luz de sol. Uno envejece con los años, que es el envejecimiento intrínseco, pero la luz del sol y todo lo ambiental es lo que hace que la piel envejezca y que se note en las zonas expuestas. Entonces, por eso cara, cuello, manos son las zonas que uno ve la aparición de esas manchas, que la piel se vuelve flácida,
que cambia de color, que aparecen vasos sanguíneos en esas Cambia zonas, la textura. cambia toda la textura. Entonces es básicamente eso, no es que uno herede esa predisposición, es que obviamente que si uno es muy blanco pues, y se ha expuesto al sol, es más fácil que le aparezcan esas manchas que si alguien que es trigueño, que pues se expuso, pero tiene más protección natural. Sin embargo, uno ve en pacientes incluso de pieles oscuras, a veces tienen también las manchas en las manos, en las zonas expuestas al sol. ¿Y hay algo que nos sirva para quitárnosla? Sí, hoy por hoy hay No, no muchas se ría, cosas. Sandra, no se ría, Sandra. Sí, hoy por hoy hay muchos usos terapéuticos de la radiación, dentro de ello de radiación visible, y se utilizan luz intensa pulsada, que es como no es láser porque es luz policromática, pero que hace filtros y que puede ayudar. Hay variedades de láseres que también les ayudan, porque los tratamientos como aplicados pueden tener un efecto, pero no es que la gente vea lo que quisiera, que es que tenga una mucha mayor mejoría de las manchas. Entonces, hoy por hoy sí hay cosas para ayudar a que mejoren mucho más esas manchas. Por eso es importante, y yo pienso que uno piensa en protector solar y piensa si está en Bogotá en la cara, pero es importante recordar, por eso recalcar que la cara, las orejas, es importante que Las tenemos manos. cáncer de piel frecuente en las orejas, en el cuello, los lados del cuello, la del escote y la nuca, en los hombres que tienen el pelo corto, las mujeres de pelo corto, la zona que no tiene pelo en el cuero cabelludo, las manos, si no tiene ropa, pues las manos. Pero si estamos en tierra caliente, pues toda la zona expuesta al sol, los pies, lo que decíamos, es muy frecuente que se quemen. Labios, vemos cáncer de piel por el sol en labios, en pieles muy blancas, y sobre todo cuando hay prognatismo, que la luz ultravioleta llega directo al labio inferior, vemos cáncer de piel también, y los cánceres acá sobre todo son escamocelulares que son peligrosos, entonces es importante. Ahora vienen labiales con protector solar que hay que usar también si la piel es muy blanca, pero de eso depende. Evitemos entonces, usemos el protector solar en las manos. Yo creo que estas generaciones nuevas que ya nacieron con protectores solares, porque cuando nosotras éramos Sí, chiquitas, no había. mi papá era dermatólogo y entonces había una cosa que era pava, no sé qué, y eso sabía horrible, había uno solo, los demás eran como bronceadores, eso no existía. El concepto de protector solar se ha ido desarrollando y ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Entonces nuestros hijos y los jóvenes ahora pues ya tienen como de rutina el uso del protector solar y vamos a ver cuando estén viejitos ¿Cómo les hacer? revisamos las manos a ver qué tan útil fue, pero deberían tener mucho menos efecto de esta radiación crónica al sol. Creo Mil que hay gracias. dos manos más levantadas. Ustedes, sobre todo diría yo en el Federico Lleras, que donde llegan esas patologías que no se ven en la práctica privada, han tenido pacientes por lesiones dérmicas en las manos, irradiación por rayos X. No sé, la pregunto, porque a veces la gente no se cuida. Si han visto pacientes por exceso de exposición a rayos X en las manos, técnicos o algo, que no se protegen si han tenido eso. Ya se sale el tema de la energía solar, No, ¿no? No, yo no. Yo la Bueno, verdad no he visto listo. por radiación. O sea, en teoría puede suceder, pero en la Claro que práctica, teoría hay, pero quería saber si en la práctica, de pronto en no, el en la práctica, la verdad, yo que ya creo que la doctora exótico, Sandra y yo llevamos muchos años ya ejerciendo, sí, ¿no? realmente no hemos visto ningún paciente Lo que sí con eso. vi hace poco fue un paciente que no me acuerdo qué tipo de cáncer tuvo y le habían hecho radioterapia mucho tiempo y ahora hace múltiples carcinomas de piel en las zonas irradiadas. Sí, Claro, también se puede dar carcinoma por radioterapia y Por hace, radioterapia. Ujú.
Bueno, pues mire, son las 7:29. Me da la impresión de que no hay más preguntas. Antes de cerrar el conversatorio, Pero cuéntame, ¿quieres no, hacer veo algo? dos manos levantadas por ahí, pero no sé. ¿Quiénes son? Pues, De pronto las dejaron El levantar. doctor Héctor Horacio Murcia y el doctor Santiago Pinzón. bueno, Héctor y Bueno, Santiago, prendan el micrófono y hacen la preguntica. ¿sí me escuchan ahora? Sí, Héctor, te escuchamos. Bueno, primero una felicitación para las doctoras por esa magnífica exposición, muy ilustrativa, muy actualizada. Yo les quiero hacer unos comentarios y preguntas muy sencillos. Uno es sobre el significado y efectividad de esos factores de protección solar que uno llega y le dicen, compres este que tiene valor 30, este que tiene 50, este 100. ¿Realmente eso en la práctica sí es efectivo o solamente puede ser en algunos casos una estrategia comercial? La primera pregunta que les hago. La segunda, hablan mucho de que hay mayor riesgo de quemarse en alturas como la de Bogotá, más riesgo que estar uno en niveles de altitud menor sobre el nivel del mar. ¿Es eso cierto o es solamente un criterio general que se da? Y lo tercero, que de una vez aprovecho para preguntar lo que, como dice Jorge, la consulta gratuita, entonces es sobre, Después le llega la factura electrónica, tranquilo. sí, me la mandan, me la mandan. Esas pastillas Heliocare o Heliocare que recomiendan deben tomarse de por vida o eso solamente para tomárselo en determinados momentos. Nada más, nada más. Bueno, ¿Ok? entonces, primero, el factor de protección solar, lo que decíamos es que sí es importante el que sea mayor de 30 y lo que decíamos es el factor de 15 no es lineal la relación con relación a la absorbancia, o sea, no es que el de 30 me proteja el doble del de 15 ni el de 60 el doble del de 30 porque esa relación no es lineal, pero sí, por ejemplo, el factor más de 50 absorbe como el 98% y el de 60 el 99, una cosa así, o sea, entre más alto, ya la diferencia entre los factores de protección en cuanto a la absorbancia no es mucha. Que dicen también que realmente cuando se mide ese factor de protección solar es en condiciones ideales, aplicando 2 miligramos por centímetro cuadrado con cierta radiación, etc. Entonces, cuando vamos a la práctica, no nos estamos aplicando lo suficiente en todas las zonas que debemos aplicarlo y ese factor de protección en la práctica puede ser entre un 20 y un 50% del que dice en la etiqueta. ¿Qué otra cosa pasa? Que en la práctica, aun cuando hacen estudios a los protectores solares del mercado, si realmente esos factores de protección son los que dice la etiqueta, muchas veces tampoco se cumple eso. Pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que tener como pues, recomendación? Que debe ser un factor protector más de 30, más de 50 es lo ideal para ayudarnos a proteger y lo más importante es, acuérdense que el factor de protección solar nos habla solamente de la protección de la luz ultravioleta B, que es la que más nos estimula, nos produce la quemadura solar y es súper importante en las pieles blancas y para evitar el cáncer de piel. Pero ese no nos habla de la protección ultravioleta A ni de todas las otras irradiaciones que nos pueden producir también cambios deleterios en la piel. Ya se nos olvidó la segunda. ¿Cuáles eran las otras? La altura sobre el nivel del mar, eso sí La es, altura sí, sí sí es cierto. influye. O sea, a nivel del mar, de hecho, cuando nosotros tenemos personas que tienen enfermedades directamente inducidas por la luz del sol, hay algunos de ellos que cuando van a nivel del mar no tienen problema, no les sale brote con la luz del sol, pero aquí en Bogotá por la altura y la intensidad de la radiación sí. O sea, sí influye en que es mucho más intensa, entonces uno se quema con mayor facilidad. Lo que pasa es que lo que compensa es que como Bogotá en general se considera una ciudad fría, la gente está más vestida, entonces se expone menos. Se expone menos, pero el tiempo que se expone es suficiente para ocasionar una quemadura y puede ser corto tiempo y requerir mucho más tiempo a nivel del mar para tener la misma quemadura.
Entonces, la altura sí influye sobre la intensidad de la radiación. Gracias. Y el En Yocare, cuanto a la fotoprotección oral, o sea, la fotoprotección oral se da pues en general de manera continua, más para evitar como envejecimiento de la piel, o sea, se hace como complemento de el uso de los protectores solares en personas que tienen manchas en la piel. O sea, lo ideal sería como estarlo dando crónicamente, pero regularmente no lo hacemos porque pues uno son costosos. Entonces, muchas veces se les recomienda a las personas es que los usen cuando van a tener mayor exposición o personas que tienen manchas y van a viajar. Entonces, que complementen su fotoprotección del protector de sol con ese tipo de sustancias. Hay personas que sí lo consumen para siempre porque ellos tienen efecto antioxidante y quieren tener la fase de protección del fotoenvejecimiento por la acción antioxidante, pero que en general los formulemos para toda la vida, no. O sea, en general, yo por lo menos los formulo por algún tiempo el que van a estar más expuestos. muchas gracias, muchas gracias. No, señor. Con gusto. Bueno, muy bien, Héctor. ¿Quién más? ¿Quién más quiere pedir la palabra antes de cerrar Santiago el... Pinzón. Santiago Pinzón, tienes la palabra, Santiago. Los que salimos a caminar por la mañana y nos exponemos al sol, pero no hay en ningún momento enrojecimiento ni nada. ¿Necesitamos de todas maneras la fotoprotección o simplemente usar diferente ropa con manga larga y todo eso? Bueno, estamos al nivel del mar, ¿no? Pues la posibilidad de quemarse o no depende del tipo de piel de cada uno. Las pieles blancas queman fácil, las pieles oscuras producen melanina y no queman. Pero el hecho de que no queme no quiere decir que el sol no esté de pronto haciendo daño en cuanto a la producción de colágeno, las metaloproteinasas que hablábamos, a la producción más adelante de las arrugas, el daño de colágeno, las manchas. Entonces, por eso es importante usar el protector solar. Entonces, sí se pueden utilizar, por ejemplo, en la nuca esos sombreros que vienen con la capita atrás. Sí, Como, sí. ayuda a proteger físicamente, pero lo ideal siempre que uno sale al sol, sobre todo en tierra caliente, que uno está como más con la camiseta más abierta, no estás tan cubierto, es el uso del protector solar en forma homogénea y no aplicarlo ya cuando uno está afuera, sino por lo menos unos 15 minutos o media hora antes de salir al sol. La ropa ayuda en esa protección, pero si uno está, lo que dice, por ejemplo, el tejido, lo que decíamos, entre más tupido mejor. La lana es mejor que el algodón no protege tanto, pero en tierra caliente uno no usa lana, ni estas telas tan gruesas, el poliéster, y no se lo aguanta uno, y el algodón no es tan bueno protegiendo la piel del sol. Lo que usamos en tierra caliente son colores claros, las camisetas blancas de colores claros usualmente, y esas son las que menos protegen del sol. Entre más laxo sea ese tejido, es más fresco y eso es lo que más queremos usar en tierra caliente y ese es el que más menos nos va a proteger del sol. Deberíamos usar ropa oscura, gruesa, de lana, eso no se lo aguanta nadie en tierra caliente. Entonces, realmente la ropa como ayuda en la protección solar, pues es ideal, pero yo no sé, en la práctica lo que uno usa no es mucho lo que nos va a ayudar realmente, a no ser que use ropa específica que tenga factor de protección solar. Ya. Ahora, una pregunta personal. Los que estamos comenzando con el vitiligo, ¿tenemos que tener alguna protección extra? La piel que tiene vitiligo es como si no tuviera no produjera melanina, o sea, es una piel como la del... Exacto, no tiene melanocitos y por eso no produce melanina y es como la piel del albino, la piel blanca, más blanca, que apenas vea el sol se va a quemar. Entonces se utiliza, por ejemplo, en el vitiligo, y aquí la doctora Marta es la experta, fototerapia, que es irradiarlo con luz ultravioleta, pero hay que medirle antes la dosis de eritema mínimo, tener cuidado que no se queme, calcular muy bien cuánto tiempo y qué tipo de irradiación se le pone, porque si no, pues vamos a inducir una quemadura solar muy fácil.
La piel del vitiligo es una piel que hay que proteger mucho del sol. En algunos casos decimos, bueno, se puede exponer, pero solamente la zona, tantos, muy poco tiempo, protéjase alrededor para que estimule un poquito, pero realmente es una piel que no va a pigmentar. A Muchas gracias. a raíz de la pregunta de mi amigo Santiago, ¿hasta qué edad hasta qué edad puede aparecer vitiligo? Puede aparecer desde niños hasta adultos muy mayores. Sí, uno puede ver pacientes incluso de 70 años que empiezan a hacer lesiones de vitiligo. No hay como un límite de edad para la presentación de la enfermedad. ¿No 30? A cuidarnos, Hugo, hasta que uno pueda votar, le puede dar vitiligo, según lo que... Y el día que vayamos a votar nos echamos mucho protector. Exacto. Total. Jorge, mil gracias por esta invitación. Oh, Hugo, Eh, gracias por la eh, compañía. Mira qué maravilla de conferencia, y además aprovecho para decirle a las doctoras que son un modelo de piel fabulosa. Entonces, que nos tienen que dar unas pautas. Esa, Pauta no, Hugo, que nos que nos manden unas muestras médicas. eso. Claro, eso Eso. de teoría no vive el hombre. Bueno, Sí. muy bien. Entonces, antes de cerrar este excelente conversatorio, es nuestra política hacerle publicidad al próximo. Ya ahorita, doctorcita, cerramos como nos merecemos. Entonces, quisiera que David me muestre la diapositiva de nuestra reunión 266, que va a ser el día 8 de julio a las 6 de la tarde. Miren, un tema también de mucha actualidad y médico. Nuevas sustancias psicoactivas, mito o realidad, y quien nos lo va a dar es una de las personas para mí que más sabe de toxicología en este país, que es el académico, compañero y amigo Camilo Uribe. Y la moderación nos la va a hacer otra doctora que sabe muchísimo de esto, que trabaja en la ciudad de Pasto, toxicóloga, que es la doctora Yalila Andrea Ordóñez Sarama. Entonces, todos invitados para de hoy en 8 días a las 6 de la tarde, nuestra reunión número 266 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín. Gracias por las imágenes, David. Y bueno, ahora sí, no me queda más que agradecerle a las doctoras por este excelente conversatorio que hemos tenido en el día de hoy, donde mañana, yo creo que 9 de la mañana, lo tenemos ya por YouTube, todo lo que fueron la hora y 45 de este conversatorio, y yo se lo envío a las doctoras Balbuena y Moody. Ya, para terminar, doctorcitas, cada una de ustedes en un minuto, ¿qué último mensaje nos dejan sobre de todo lo que han dicho, todos los tips que han dicho, pero cuál último nos deja a todos, médicos y no médicos que estamos aquí ahorita directamente, estamos 24 personas conectadas más otras que están por YouTube? Bueno, yo pienso que es muy importante conocer los efectos tanto benéficos como nocivos de la radiación ultravioleta. La luz del sol, o sea, igual es nuestra estrella, es la que nos da vida, la que nos da muchísimas cosas importantes y facilita que estemos sanos, pero hay que tener una buena relación con el sol. Y una buena relación implica no exponerse excesivamente, si voy a estar todo el tiempo expuesto, usar protección solar, ya sea protector de sol o protección física del sol, aprender qué cosas del día a día hacen que la luz, la radiación solar sea más intensa o menos. Entonces yo ya sé que si son las 4 de la tarde, probablemente esa radiación me va a hacer mucho menos daño, así haya solecito. Entonces,
pues saber que también afecta a otros órganos, los ojos, o sea, entonces la protección es súper importante, uso de sombreros, uso de ropa adecuada, no solamente el protector, pero el protector es un arma muy importante pues, en la lucha contra evitar pues daños nocivos de la radiación, como manchas, envejecimiento, cáncer de piel. Gracias. Y otra cuña es que a veces vamos al internista, los niños al pediatra, la mujer al ginecólogo, pero tenemos que tener como la rutina de ir al dermatólogo. Es muy difícil revisarnos toda la piel, uno saber que tiene por allá atrás una manchita que le está cambiando. Entonces es importante ya después, pues ir al dermatólogo, consultar que nosotros tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado de las complicaciones que nos puede dar esta exposición crónica al sol. Entonces, publicidad política pagada. Acude a su dermatólogo, no busque en las redes la información, pregunte a su dermatólogo. Eso. Doctora, en conclusión, el dermatólogo no es solo para salpullidos y granitos, también Gracias, gracias. el solecito da para comer. Eso. Sí, hay que ir a prevenir. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias por la Hago llegar la invitación. grabación y créamelo, que estas reuniones por YouTube quedan, pues la primera semana queda solamente con este tema, pero ahí quedan. El número de visitas es impresionante. Tenemos una, y digo el nombre de cuál fue, que fue una que hizo precisamente sobre el doctor Luis Guillermo Castro, sobre el zapato ideal para el deporte. Se llama el calzado deportivo. Eso, uy, yo estaba hablando como EPS, eso es el término en prepagada, calzado deportivo. Y Luis Guillermo, ¿cuántas visitas han tenido por YouTube esa charla? Van más de 1000. Entonces, Taquillero el doctor Castro, taquillero. Él fue el que me metió en este enredo de hoy, ¿no le digo? él fue, por eso les digo que fue el que la metió en el enredo. Yo me traje a Martica para que me apoyara, que es la experta en ese tema. Este tema de hoy es igual de taquillero, ¿verdad? Al otro, porque hay mucha desinformación, mucha. Y la gente se va a enterar, entonces empiezan a oírlo. A mí ya me han escrito por el chat interno personas que por alguna razón de temas de trabajo no pudieron, que mañana a qué horas tenemos que la quieren oír. Qué bien, es importante. Muchas gracias por la invitación. Una vez más. Sandra, viendo las cosas que esta reunión sería muy bueno, ya que queda grabada para que la vean los médicos generales, tal vez las primeras personas que hay que educar y que son tal vez a las personas que inicialmente consultan los pacientes. Es verdad. Así es, Luis Guillermo, el médico general. Y que a veces, pues, perdón el término, no tiene información, tiene mucha desinformación. Eso pasa, sí, cierto. Entonces, pues ahí queda lo que quieran ustedes de publicitarla, decir, mir, por YouTube de Cecimín pueden entrar y mucha gente entra a oírla. Bueno. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Viendo las 7:48, a descansar, a oír noticieros, a ver qué noticias raras han salido hoy. Y David, muchas gracias por toda la parte logística, funcionó todo muy bien y nos vemos en 8 días. Buenas noches y gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Buenas noches para todos. Bueno, Hugo, buenas noches.